Hola, bienvenidos a Me encanta el Evangelio, a este tercer domingo del tiempo ordinario. Soy el Padre Eduardo Muñoz Ochoa, de aquí del Seminario Mayor de Guadalajara. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. En este tercer domingo del tiempo ordinario, quisiera que nos detuviéramos sobre esta frase final del Evangelio, que también se va a vincular con la lectura primera del profeta Jeremías. Él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Y quisiera que nos fijáramos en esta frase o en este pasaje o en esta actitud de Jesús, porque los que lo han escuchado se encuentran llenos de ira. Han tomado a Jesús, lo han sacado, lo han llevado fuera de la ciudad para despeñarlo. Está pues la ira, pero también está la fortaleza de Jesús, que dice que pasando en medio de ellos se alejó de allí. ¿Cuál no será la fuerza que tuvo que haber manifestado Jesús para que le permitieran salir de entre la gente, aún estando iracunda? Esa es pues la actitud de Jesús en el Evangelio. Y en la lectura primera vamos a escuchar a Jeremías, que también él presenta un miedo. Y Dios le dice dentro de esta misión que él no tenga miedo, que lo hará columna fuerte, muralla fuerte, porque los enemigos que vienen son fuertes. Incluso le dice: no le tengas miedo ni a los reyes, ni a los sacerdotes, ni a los profetas, ni a ninguna persona que tenga autoridad. Quisiera yo imaginarme los tiempos difíciles que la Iglesia vive hoy. El Papa Francisco ha mencionado de los mártires de este tiempo. ¿Y cómo podemos imaginarnos a ellos sino fuertes, valientes, tenaces, que no se echan atrás, como columnas fuertes, como aprendiendo de esa actitud de Jesús de no tenerle miedo a nadie, incluso estando llenos de ira, de tal manera que pasa en medio de ellos? Sabemos de las muchas adversidades que se nos presentan en nuestro tiempo. Incluso el Papa Francisco ha tenido la valentía de hablar contra las autoridades políticas que tienen que ver mucho con la migración, con los sistemas políticos y económicos, una ola de tendencia que invade a los jóvenes. No se requiere sino valentía, pero es una valentía que surge del estar con Dios. No es una valentía surgida de la rebeldía en sí misma, sino del estar con Dios. Jesús, siendo Dios mismo, tiene la valentía, la manifiesta.
El profeta Jeremías no tiene la valentía por sí mismo, sino se la da a Dios. No tengas miedo, yo te haré columna fuerte, columna de bronce. Hoy pues requerimos también de nosotros mismos acercarnos al Señor y que Él sea nuestra fortaleza. ¿Cuánta dificultad no vivimos en nuestra casa? Y necesitamos fortaleza, incluso para denunciar las anomalías en las que se vive y que a veces se solapan en la misma casa. Nos acostumbramos a no interrogar a nadie. Perdemos la valentía. Jesús pues nos manifiesta en este Evangelio la valentía. No obstante, como hemos estado repitiendo, la ira con la que se han ido presentando frente a Jesús. En nuestra casa, en nuestra sociedad, sabemos de muchos problemas también en algunas repúblicas de América Latina, y donde también la iglesia tiene que levantar la voz, pero desde la conciencia de saber que somos dóciles al proyecto de Dios. Dios también que se preocupa por las anomalías, Dios que se preocupa por la dignidad de las personas. Esperamos pues que cada uno de nosotros, siendo dócil a la gracia de Dios, sea a partir de ahí, del encuentro de Él, que seamos fuertes en las adversidades que se nos presentan. Sea a nivel personal, vencer nuestras propias adversidades, sea en el ambiente familiar o en el ambiente social. Estemos donde estemos, que no seamos sino fuertes, una fortaleza que se alimenta del estar con el Señor. Un saludo y nuestra oración de parte pues del seminario. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.